Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí el día de hoy, mis pececitos y mis pececitas. Agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Yo sé que hay cosas maravillosas para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Piscis, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, quisiera comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Te están diciendo tus ángeles que seas desprendido con el indefenso. Me estoy preguntando yo en este momento, ¿tú eres también el indefenso? Bueno, sé más generoso, más generosa contigo mismo. Tal vez te estás dando muy duro a ti mismo, a ti misma. Tu conciencia se está expandiendo y estás entendiendo muchas conexiones que suceden en el universo. Quiere decir que estás comprendiendo por qué te suceden y te dejan de suceder ciertas cosas en la vida. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo me supero, o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, vamos a comenzar estas lecturas para la economía. Ya sabes que en la economía podría entrar estudios o trabajo, para solteritos y también para las parejitas. Bueno, vamos a comenzar con la economía. Y también te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y también seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto a tu economía, las cartas te dicen que tú estás saliendo de problemas y dificultades en los cuales te has visto envuelto. Problemas que te han dado a ti un bajonazo económico así, tenaz, con desilusión, con depresión, con toda esa cuestión incluida. Te están diciendo que eres una persona sabia, que eres una persona que a pesar de todo, a pesar de que como tal vez te están viendo las demás personas un poco derrotado, un poco derrotada en este instante, pero que eres una persona que puede salir adelante, que va a salir adelante de esta dificultad que estás viendo en este instante. Tal vez las cosas claras se comiencen a ver no tan pronto como tú quisieras, no, y esto te cause a ti frustración, te cause ciertos conflictos, pero yo te digo que debes ser prudente ya en tu actuar, en tu forma de reaccionar con respecto a las dificultades que se te presenten en este aspecto de tu vida. No dudes tanto, listo, no dudes tanto de ti, más bien cree más en tus capacidades y confía más en lo que tú sabes, en lo que tú sabes hacer. Si tienes tal vez vacíos de conocimiento o de habilidades, por favor busca ayuda y busca crecer en ese aspecto. Tus ángeles te anuncian una época de fecundidad, de una época en la cual tú vas a crecer bastante. Tú ya sabes muchas cosas, o sea, tú sientes y presientes y te anticipas a las cosas que te suceden, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Hazle más caso a esas intuiciones, a esos presentimientos que tú tienes, mi querido amigo y amiga. ¿Listo? Tú eres una persona muy trabajadora, muy entregada a todo lo que tú haces. Sigue así, de esa manera. Pero también te dicen que tienes que disfrutar, ¿listo? Disfruta el camino. No todo en tu vida puede ser trabajo, estudio. También saca tiempo para ti, ¿listo? Que esto no se convierta en una carga, como en una cárcel para ti. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo me libero, yo disfruto y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios del video si te parece muy largo. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les está pasando. Mira, te están diciendo las cartas que vivas más en el aquí y en el ahora. Ese vivir tanto en el pasado, en lo que ya no se dio, te está deprimiendo demasiado. Pensar demasiado obsesivamente en el futuro te me está poniendo muy ansioso, muy ansiosa. Hay cosas que se van a dar en tu vida, sí, pero todavía falta de madurez, falta de meterle trabajo, falta de meterle constancia a ciertas situaciones. En un futuro más bien cercano, te dicen las cartas que viene como un altibajo para ti, emocional. ¿Listo? Hay personas que te van a provocar esto. Fíjate bien en lo que escuchas, fíjate bien en lo que ves, en lo que oyes, no te dejes afectar tanto de eso, que no se convierta tu felicidad en la consecuencia de lo que hagan los demás, no, que tu felicidad sea la consecuencia de lo que tú mismo hagas por ti mismo,
y no te dejes afectar tanto de personas inescrupulosas que te dicen cosas o que te hacen cosas. Bueno, si es necesario alejarte de esas personas tóxicas, aléjate de esas personas. No estés más ahí, no tienes ni la obligación. Tienes obligación contigo de estar bien, de sanar, de crecer, de avanzar, de ser feliz. Eso es tu obligación en esta vida, pero nada más. Mira, viene para ti una época bonita, una época próspera, ¿listo? Y no crees en esas personas que te quieren hacer creer que tú no vales, que tú no sirves. No, estudia, avanza, crece, lee, practica. Vuélvete el mejor en lo que eres, en lo que tanto amas, en lo que tanto te apasiona, ¿listo? En eso tú vas a ser totalmente exitoso o exitosa, me dice el tarot egipcio. Eres una persona destinada a grande ya. No creas que estás desprotegido, desprotegida. No, los ángeles me dicen que tú vas a estar a salvo de cualquier cosa que te quieran hacer. Estás a salvo. Hay verdades que se van a revelar, hay verdades que se van a saber definitivamente, ¿listo? Y son verdades que son necesarias y que van a ser a tu favor. Hay ciertas ideas que te vienen a ti a la cabeza, a veces te parecen a ti locas, ideas de negocios, de estudio, de innovar algo. No son ideas locas, son inspiraciones que te llegan a ti del más allá, de tus guías espirituales. Hazle caso a esas ideas locas que tú tienes, apúntalas y comiénzalas a desarrollar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano y yo creo en mí. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras parejitas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y luego vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial es una persona que tiene ciertos conflictos en este momento con relación a los sentimientos que tiene por ti. Es una persona a la cual, no sé, se le ha presentado alguien del pasado o alguien de este presente que esté rondando su cabeza y su corazón. Es alguien que te ha querido sinceramente, ha tenido muchos sueños, muchos proyectos contigo, pero han sucedido cosas entre ustedes dos que no le han permitido, no sé, hacer las cosas bien de una buena manera. Yo sé que nada es justificable una infidelidad, nada lo justifica. Si yo no quiero estar con alguien, le hablo a esa persona y le digo, no quiero estar más contigo y me alejo, ¿listo? No es bueno, no es sano estar con otra persona y engañarlo energéticamente. No es nada bueno, no es una siembra bonita para nada. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial dice que tú dudas demasiado, que tienes demasiadas dudas, que quisiera verte más firme. O sea, es algo irónico, ¿no? Porque esa persona está como mirando para otro lado, pero quiere que tú seas el fiel, quiere que tú seas el firme, quiere que tú seas más decidido, más decidida. Dice que a ratos tienes demasiados problemas con personas muy, muy cercanas y personas muy cercanas no están de acuerdo con la relación de ustedes y en cierto sentido tienen la razón, porque es una persona que está pensando en serte infiel. Aún no sucede, ¿listo? Esta situación, pero es muy posible que se dé en un futuro más bien cercano. Bueno, vamos a ver qué me les espera precisamente en un futuro más bien cercano. Mira, lo que pasa es que hay de parte de uno de ustedes dos o de los dos cierta manipulación, cierta psicodependencia no muy sana. Es una psicodependencia bastante fea. La relación de ustedes comienza a tener más altibajos y lo está teniendo en este momento más altibajos y eso podría estar desembocando en una infidelidad. De parte de los dos podría ser o de parte de uno de ustedes dos. Siempre te digo algo. Cuando salen estas cosas negativas no es para que tú te quedes sentado con las manos cruzadas esperando a que esto suceda. Si quieres que esto no suceda, si presientes que ya es así, haz algo, ¿listo? O para mejorarlo, o para aclarar las cosas, o para terminar, o para sanar y avanzar. Pero haz algo, no te me quedes ahí quieto, no te me quedes quieta esperando a que las cosas sucedan. No hay peor cosa que esa, que la pasividad, porque ya sabes, en un agua que está estancada,
todo se comienza a morir. Si el agua se mueve, todo es cristalino, hay vida, hay prosperidad, hay de todo. ¿Listo? Mira, la relación de ustedes podría estar teniendo un nuevo crecimiento, podría estar teniendo un nuevo avanzar, o tú mismo, por aparte, solo o sola, si es que tomas la decisión de dejar a esta persona. ¿Listo? Te dicen tus guías espirituales también que mucho cuidado con las reacciones que tú vayas a tener a raíz de esta situación que se está presentando o lo que se vaya a presentar. Bueno, mucho cuidado con la agresividad, mucho cuidado con tus reacciones. Cuando te sientas así, más bien respira y aléjate. No te digo que no es que no le vayas a decir 5 verdades a esta persona. Si tienes la necesidad de hacerlo, hazlo. Pero primero, con testigos, de una forma calmada, con mucho respeto y con mucho amor por ti mismo o por ti misma. ¿Listo? Si tienes la oportunidad o se te está presentando la oportunidad de irte lejos, vete lejos. Podrías encontrar la fortuna en ese lugar donde tú estés. Si tomas la decisión de irte con tu pareja para otro lugar, listo, les va muy bien. Listo, pueden volver a renacer, pueden volver a comenzar. Cualquiera de las dos opciones serán muy buenas, muy positivas para ti. Listo, esta relación para ti ha sido como muy trabajada, muy luchada y tal vez no ha tenido, ¿cómo te digo?, los resultados que tú has querido. Pero tienes que evaluar si es que esto es un patrón en tu vida. No es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad buscar la solución a eso. Tal vez no solamente en ti suceda esto, sino también en tu familia. Evalúa muy bien cómo ha sido el matrimonio de tus padres, de tus hermanos, de toda tu familia. Y fíjate si hay un patrón. Si hay un patrón de engaño, de infidelidad, solucionalo, sánalo. ¿Que cómo lo haces? Busca Reiki, constelaciones familiares, registros akáshicos, biodescodificación, psicoterapias, lo que sea, búscalo. Hay en internet información de personas que lo hacen, también manera de hacerlo uno mismo. Bueno, hay tantas cosas en esta ocasión para poder solucionar esa situación. Bueno, mira, esta carta me habla de acerca del amor de ustedes, de lo particular que era, de lo original que era la relación de ustedes. Mucha envidia alrededor, muchas personas queriendo tener lo que ustedes han logrado. Ustedes pueden hallar el camino a una buena relación, si es que ustedes lo deciden, si es que ustedes realmente lo quieren. Bueno, cualquier decisión que tú tomes, ya sea de viajar, de irte solo o en pareja, con tu relación, cualquier camino que tú tomes va a ser fructífero para ti. ¿Listo? No tengas miedo, no tengas temor de tomar cualquiera de los dos caminos. Mira, precisamente el Espíritu Santo te dice que tú eres una persona consentida del cielo, eres una persona arropada. ¿Listo? Y que tienes toda la bendición, tienes toda la potestad para poder seguir adelante. Todo aquello que tú quieras se va a cumplir. Todos los deseos que tú tengas van a ser realidad. Entonces, mucho cuidado con lo que piensas, con lo que deseas, porque eso es lo que viene realmente para tu vida, ya sea positivo, ya sea negativo. Yo sé que tú entiendes que esto que te está pasando no es la primera vez que te sucede, ¿listo? Ya has vivido esta lección y ya te ha pasado lo mismo a varias veces. Entonces, tú ya eres consciente de eso y busca ayuda para que eso no te vuelva a suceder, para que eso no te vuelva a pasar. Esto no es cuestión de brujería, no es cuestión de hechizos, no se quita de esa manera, ¿listo? Se quita yendo hacia tu interior, sanando eso que hay ahí, tuyo y de tu linaje, siendo consciente de ese, liberándolo, mirándolo con amor, con respeto, dejándolo pasar y listo, y transmutarlo. Esa es la cuestión. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, nos liberamos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis pececitos y mis pececitas. Les mando muchas bendiciones, mucho amor, los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.